Muy buenas a todos, bienvenidos a este resumen de lo que ha ocurrido en esta primera semana del Tour de Francia, que es la primera jornada de descanso, mañana martes día 15, después de 10 etapas. Yo creo que ya los corredores, más de uno ya pedía descanso, porque han sido 10 jornadas con bastante tensión, con bastantes cosas que comentar. Lo primero, empezando por la parte negativa, que me parece importante y no hablamos antes de cámaras, es la baja de Almeida, que yo creo que va a condicionar mucho el hecho de que UAE pueda ser superior a Visma. Y ha añadido a la baja de Almeida Sivakov, que si no me equivoco estaba enfermo y hoy ha acabado bastante mal la etapa. Así que son dos bazas muy importantes para UAE, que ya veremos si Sivakov se va a recuperar o se va para casa mañana, que van a pesar mucho para el equipo. Y donde vemos, sobre todo en la etapa de hoy, jugando con el factor doble de Jorgensen-Vingegaard, que pueden hacerle mucho daño a Pogačar. Luego comentar un poquito, bueno, pues en Renko Solina ganando la crono, Tim Merlier, el duelo Tim Merlier-Jonathan Milan, que de momento sonríe para el belga, aunque ya veremos en las etapas que quedan. Y de momento un Van der Poel bastante combativo, sin premio, pero bueno, vistiendo por lo menos el maillot amarillo alguna jornada de por medio. Así que nada, os doy paso. Si queréis podemos empezar comentando un poquito las etapas. Podemos empezar por las etapas de sprint, por empezar un poco por lo más aburrido. No sé si algo que comentar o más o menos en la línea de lo previsto. Sí, yo creo que la línea de lo previsto. Un poco ya que aumentaba el tema de bajas en los sprints que han mencionado, también ha habido la baja de Philipsen, que ganó la primera etapa. Sí que es verdad que hubo como ese abanico que cortó yo diría que prácticamente a todos los sprinters puros menos a él y pudo rematar. Es una pena. Yo creo que era el gran favorito al maillot verde quizá, junto a Milan. Pero aunque yo sigo pensando que igualmente en los sprint puros iba a estar un paso por detrás de Milan y de Merlier, que yo los considero los más rápidos y los más potentes del año. Siempre pienso que Merlier es un poco más completo para colocarse y para saber cuándo acertar con el momento, y yo creo que lo está demostrando. No sé, Jordi, cómo lo ves. Los tres máximos favoritos para las etapas a los sprint eran Philipsen, Merlier y Milan. Philipsen se llevó una etapa, Milan otra y Merlier dos. La lástima es la caída de Philipsen, que nos ha privado de continuar viendo el duelo de los tres. Ahora es un mano a mano entre Milan y Merlier. Veremos, a ver, creo que quedan un par de etapas de sprint, a ver quién se impone en las dos que quedan. Lástima también, por ejemplo, Jordi Meus, que también tuvo una caída, está lastrando bastante daño en los laterales, los costados y demás, pero al final de aquí a lo que queda de Tour, entre Milan y Merlier se decidirán las dos o tres etapas que quedan. Y pregunto yo, esto ya es una cosa mía. Van der Poel lo metéis en la lucha por maillot verde, que se mete en varias fugas, puede terminar, gana una etapa, termina segundo el otro día, va a estar muy combativo, que pueda incluso rascar en una etapa de montaña, meterse en alguna fuga y rascar, o lo veis ya fuera de la ocasión por luchar por el maillot verde. Yo, sinceramente, hace unos días sí que estaba más metido, pero yo creo que Milan le saca ya bastante ventaja, y a mí el que me preocupa un poco es Pogačar, que ya está segundo y creo que está, mira, que lo tengo a 65 puntos más o menos de Milan, y se lo puede complicar, ¿eh? O sea, es verdad que los sprint intermedios reparten bastante puntos y supongo que Milan lo acabará ganando, pero no lo tiene hecho con Pogačar. No, tendrá que vigilar. Y bueno, luego un tema que me parece importante, que yo creo que hubo bastante sorpresa, fue la contrarreloj, que fue la etapa 5, la contrarreloj de 33 kilómetros en Caín, con victoria para Renko, Pogačar 16 segundos. Yo creo que la sorpresa fue Vingegaard, que perdió 1:21. Baukelin hizo la crono de su vida, que ya lo comentaban en todas las cadenas, que nunca se vio una crono tan buena a Baukelin. Pero no sé qué os pareció la crono. Florian Lipovic, que ya me olvidaba, hizo una gran crono, que ya lo mencionaba, que ojo, hay que tenerlo en cuenta. Se quedó un minuto de Benepool. Y luego, sin embargo, Roglic, un poco como Vingegaard, que igual se esperaba bastante más de él. No sé cómo lo visteis vosotros. Bueno, ya no hablemos de Enrique y de Carlos, que ya se dejaron un par de minutos bastante interesantes. Carlos no sé, pero Enrique, lo decíamos en varios vídeos, recuerdo su época dorada en Quick-Step, que hacía cronos bastante aceptables. Pero bueno, una pena. Si quieres, Favorito. Jordi.
El favorito era Remco y demostró que es el mejor. Encima, el ciclista que le podía hacer un poco de sombra en esta crono era Filippo Ganna, que abandonó. Entonces ya quedaba bastante claro que el vencedor de la crono sería Remco. Gran actuación también de Pablo Castrillo, de Iván Romeo, que se metieron en el top 10. Muy bien Lipovic y Bokelen. Aquí las decepciones fueron Vingegaard. Todos esperábamos que estuviera más o menos a la par que Pogačar. En Dauphiné fue mejor, aquí esperábamos que estuvieran un poco a la par, pero esa diferencia ya es sustanciable. El perder un minuto con Pogačar ya es tiempo más que suficiente, más que preocupante. Y de ahí que Visma esté cada día intentando provocar algún ataque, provocar a UAE el cansancio y a ver si empiezan a debilitar tanto a Pogačar como a su equipo. Sí, yo creo que es verdad que fue una sorpresa negativa, ¿no? El caso de Vingegaard, pero yo aún así veía demasiadas las previsiones optimistas basadas en la crono del Dauphiné. Yo pienso que Pogačar en una crono de los primeros días muy llana, de rodar a 55 por hora, es mejor que Vingegaard. O sea, yo pienso que le puede sacar 15, 20 segundos. Ya le ha ganado en otros tours en esta primera semana. Ya una cosa es la crono final del tour o una crono tan dura como aquella en la que Vingegaard arrasó. Pero es que la del Dauphiné era muy corta y tenía una subida muy, muy dura. Era una crono un poco distinta. A nivel de la elección del material, del pacing, ¿no? Del ritmo, te corta un poco digamos, las piernas a una subida en mitad de la crono. Yo creo que eso a Vingegaard le favorece mucho, pero en esta crono así yo veía lógico que Pogačar estuviese unos segundos mejor, pero claro, una cosa es unos segundos mejor y otra cosa es un minuto. Ahí sí que fue un poco de descalabro. Y Remco estuvo en su sitio, yo creo que magnífico como siempre. Y Pogačar pues hizo un crono muy, muy superior al Dauphiné que no era inesperado. O sea, una cosa es el Dauphiné y otra cosa es el Tour. Y yo creo que eso es lo que está marcando, como dice Jordi, el devenir de la carrera, porque quitando esa diferencia, en el resto han estado en tabla, en empate, en todos los esfuerzos explosivos. Y luego al día siguiente fue la victoria en Normandía de Ben Heli, sacando casi 3 minutos a sus perseguidores. Hoy la ha vuelto a intentar, se ha vestido amarillo, así que, bueno, ya era una etapa muy de Ben Heli. De hecho, ya lo habíamos marcado como favorito a ganar la etapa y así fue. Y bueno, entre los favoritos, pues ya fue una primera toma de contacto donde ya algunos ya perdieron segundos y donde ya pudimos ver un poco las flaquezas de algunos de los corredores. Pero bueno, yo creo que Gili puede llevarse otra etapa perfectamente, viendo el nivel en el que está ahora. Sí, yo creo que Gili es un poco el nombre, ¿no? Quitándolo de la general de esta primera semana junto a Van der Poel. Sus esfuerzos en la fuga son impresionantes. Bueno, primero lo que hizo Van der Poel el otro día, ¿no? En la etapa llana ayer, pero Gili es verdad que tiene esa capacidad de clasicómano, de ardenero, que en etapas así de media montaña, de cotas, una vez arranca, como no lo ha tenido corto en los primeros momentos, lo ven en meta. Hoy porque ha tenido que trabajar para tener el mayor de líder, pero es que tiene una fuerza. Es verdad que es un corredor muy regular y lo mismo desaparece y ya en la segunda y tercera semana no lo vemos, pero bueno, debería protagonizar algún otro momento. Yo lo que espero es que no se obsesione mucho por aguantar el liderato o intentar un top 10, porque no es algo que le pegue demasiado. No, es un corredor que le gusta atacar en todas las fugas que pueda se va a meter y de momento ya tiene una etapa y va a llevar durante al menos un día el maillot de líder. Education First lo está haciendo muy bien. Ben Hill es uno de los grandes animadores de la carrera y esperemos que continúe así. Supongo que el miércoles perderá el maillot el jueves en la etapa de Otakam, pero estoy convencido que va a seguir intentando meterse en fugas y, como dice Roque, es probable que consiga alguna otra etapa más. Al día siguiente fue la llegada al Mur de Bretagne, donde Tadej Pogačar consiguió la victoria por delante de Jonas Vingegaard, Oscar Noli tercero, se picaron unos segundos interesantes entre los favoritos y bueno, otra etapa que yo creo que todo el mundo se preveía que Pogačar ganase. A mí me pareció un poco decepcionante, ¿no? Esa etapa. Sí, porque al final fue todo como si fuese una clásica, dejarlo todo el último kilómetro y dejárselo todo a lo que sucede en el último kilómetro en el muro final. Y ahí sabes que el ganador va a ser Pogačar. Al final se hablaba más de la caída de Almeida y de Buitrago que de la victoria de Pogačar, porque ya casi Sí. se daba por hecho que Pogačar conseguiría la etapa, que recuperaría el maillot, pero aquí lo que sí que realmente impactó fue la tremenda caída que hubo en la parte final de la etapa
y sobre todo el ver en la cuneta a Almeida, que le costó incorporarse, Buitrago atrapado entre bicicletas, fue bastante peligrosa la caída que tuvieron ellos. Sí, Almeida al final siempre rueda muy atrás, ¿no? Ya comentamos en la previa que hay que tener cuidado con... Yo, de hecho, lo puse en el apartado de excepciones porque dije que no sabía que algo le podía pasar y la verdad que me siento hasta mal de haberle gafado o lo que sea, pero es verdad que es un corredor que va muy siempre atrás, para las pérdidas de tiempo es preocupante y para remontar en el pelotón también en una semana como esta. Y claro, justo le pilló a cola entre el primer paso y el segundo del Mur de Bretaña y se cayeron los 4 o 5 últimos. Fue una caída muy dura. Ya cuando se dijo que tenía una fractura de costilla, yo me pareció un disparate que siguiese y al final creo que ha pasado lo lógico, que es que se rindiese e intentase preparar un poco la vuelta, ¿no? Que la tiene también en el calendario. Yo creo que una baja súper sensible para el UAE porque en las etapas más de alta montaña, en estas quizás está Narváez, ¿no? Tim Wellens, depende del día, pero pienso que en las etapas de verdad duras era como el que le tenía que hacer de lanzadera a Pogačar y eso puede cambiar un poco el duelo entre Pogačar y Vingegaard porque no va a tener ese último hombre. Y luego ya hoy, la etapa 10 con llegada al Mont Puy de Sancy, Porto de segunda categoría, etapa para la fuga que se llevó finalmente Simon Yates, debido a que Ben Healy pues, estuvo con el objetivo de conseguir el maillot amarillo, ya que conseguir otra etapa pues sabía poco. Y donde pues en el grupo de favoritos vimos lo que comentaba un poquito al principio, el intento así de Kuss, Jorgensen y mover un poquito a Pogačar y ver lo que pasaba. Vimos a un UAE pues, bastante reducido, donde Adam Yates y Mark eran un poco los únicos que podían. A momentos llegaba a Narváez cuando se paraba un poco todo, pero visto lo visto, el Visma ahora tiene a nivel colectivo una gran superioridad y donde puede hacerle mucho daño a Pogačar. Además de que Jorgensen está 20 segundos peor que Vingegaard, con lo cual no se puede fiar de dejarle tiempo porque se podría meter en un problema el UAE. Como Sí, bloque Visma ya lo dijimos que era mejor equipo y lo está demostrando. Y encima hoy la victoria de Simon Yates, que parecía que los primeros días se quedaba rezagado, que podía acusar el esfuerzo del Giro y en cambio ya ha demostrado que está en plena forma. Va a ser muy importante la colaboración tanto de Simon Yates como de Jorgensen a la hora de ayudar a Vingegaard. Sepp Kuss empieza a recuperar su golpe de pedal, que eso también es muy bueno. Y por contra, UAE ha perdido a Almeida, que en teoría debía ser el último hombre junto con Pogačar, y hoy Sivako a la primera de cambio se ha quedado atrás. Creo que está arrastrando algún problema físico estomacal y eso puede mermar bastante las posibilidades de Pogačar. Veremos a ver, pero Visma conoce todo el potencial que tiene a su favor, conoce los puntos débiles de UAE y Pogačar y cada día lo está probando, así que nos espera unos Pirineos esta semana muy interesantes. Sí, yo creo que como dice Jordi, se ha visto mucha superioridad del bloque de Visma. Más o sea, tenían mejores nombres para mí, pero aún así la diferencia está siendo más grande de la que me esperaba. Y es verdad que yo creo que Sivakov tiene que estar enfermo o algo, porque tampoco es normal que se quede de salida. Luego, Paul y Tibelens pues trabajan, pero tampoco son escaladores. Narváez tampoco lo es realmente. Entonces, al final tiene que confiar en lo que puede hacer Soler y sobre todo a Dan Yates, que este año vemos que no tiene las piernas, ¿no? de otras ocasiones, como si tiene su hermano, que ha arrasado en la fuga de hoy con unas patas yo creo que espectaculares y puede ser, si Kuss no recupera ese golpe de pedal, que yo creo que todavía puede recuperarlo, quizás Simon Yates sea la clave un poco para endurecer en favor de Vingegaard. Yo creo que Jorgensen es una muy buena baza como gregario, pero yo pienso que aunque Pogačar salga porque tenga la sangre caliente y salga por él cuando ataque, yo no creo un poco en esa doble baza. Yo creo que Jorgensen no tiene el nivel en montaña para inquietar a Pogačar, pero claro, tampoco le puedes dejar antes de Otakam 5 minutos y es normal que salgan etapas como la de hoy a por él. Porque si se llega a recuperar Sepp Kuss, le queda un equipo en montaña donde pueden hacer bastante daño. Si tienes a Sepp Kuss recuperado, si tienes luego a Jorgensen, si tienes a Simon Yates, que igual no es el Simon Yates del Giro o un Simon Yates regular, pero tiene su día inspirado y páralo tú en Otakam o en Mont Ventoux o en Col de la Loz. Así que, bueno, y no nos olvidemos de Wout van Aert, que no está en su nivel, pero bueno, son corredores que están tocados por una varita y sabes que en cualquier etapa, en cualquier momento, te pueden hacer un destrozo interesante. Dejando de lado tema Pogačar, tema Vingegaard,
¿cómo visteis al resto de favoritos? Only Lipowitz, los españoles y compañía. Un poco Pues en estos falsos intentos de montaña, por llamarlos de alguna eh, manera. yo un poco Renko en su sitio, ¿no? Pero yo este año no tengo nada claro que el tercer puesto sea suyo, sí o sí, del cajón. Ha hecho una muy buena crono, pero en Dauphiné me dejó alguna duda y aquí, pues, bien, pero no le veo con un diferencial sobre el resto claro. Aunque creo que sus rivales principales, más que Onley, ¿no? O Baquelán o corredores así, que yo siempre he creído que iban a caer cuando llegue la dureza. Yo creo que son los dos Bora sus rivales principales. Lipovic parece un poquito mejor, pero hoy Roglic ha empezado a asomar. Yo creo que ha llegado muy corto de forma y a esta primera semana. También ha arriesgado cero siempre en la colocación antes de los muros, porque yo creo que teme mucho lo que todos sabemos, caerse. Y yo creo que los dos, Lipovic y Roglic, han arriesgado muy poco, pero hoy han dejado buenas sensaciones. Yo creo que a partir de Otacán puede apretar a Renko. Como dice Pablo, Remco está en su sitio. En teoría, es el corredor que tendría que ocupar la tercera plaza del podium, pero veremos a ver cómo está el resto. Remco también en la primera etapa ya perdió tiempo. Eso también le empieza a pesar un poco. Luego empezó a recuperarlo en la crono. Y aquí los que hay que tener en cuenta son, como dice Pablo, los dos corredores de Bora. Están muy a la par. Lipovic cada vez se está encontrando mejor. Roglic, de momento, no se ha caído, no ha tenido ningún percance y eso es bueno para la carrera porque puede ser uno de los grandes animadores. Luego Bokelen, Esquelmose, a ver qué tal, y luego, de momento, la actuación española en esta primera semana, que tampoco le favorecía mucho por el estilo que tienen tanto Enric como Carlos, no ha sido muy favorable para ellos. A ver en Pirineos, que ya son puertos más largos, más tendidos, más de fondo, que es más la especialidad de ambos, a ver si empiezan a recuperar y al menos que se metan en el top 10 de la clasificación. Y ya de cara a la semana que viene, con vistas de futuro, tenemos Otacam, tenemos la cronoescalada, tenemos Superbañeres, ya tenemos 2 etapas de alta montaña. ¿Cómo veis? ¿Qué esperáis de cara a la general? Porque más allá, resumiendo un poquito la general, porque la gente se preguntará cómo están las diferencias. Está, bueno, Benjeli primero, Pogačar a 30 segundos, 1,5 Benepool, 1,46 Vingegaard y 2,06 Jorgenson. Y luego tenemos de Kim Bokkelang a Enric Mas en 1 minuto y medio todo. Vemos como hay 2 generales. Está la de Pogačar Vingegaard y luego lo que decía Pablo, Renko, Bora y compañía en otra guerra. De cara a esta semana que nos viene encima, ¿cómo veis que puede cambiar la general? Si veis alguno que pueda caer o si veis que alguno pueda resucitar. Bueno, yo veo al equipo Visma que va a ser el gran protagonista de las etapas en los Pirineos. Tanto Sepp Kuss como Campenaers, Van Aert van a empezar a poner mucho ritmo y cuidado con lo que puede hacer Simon Yates y sobre todo Jorgenson. De momento, cada vez que se mueve Jorgenson, Pogačar va a rueda, no le deja ni 1 metro de ventaja y eso lo puede aprovechar. Si Visma utiliza la misma táctica que utilizó hace un par de temporadas con Roglic, Van Aert, Kuss, si lo utiliza este año de la misma manera, yo creo que Pogačar lo pueden aislar, lo pueden dejar solo y ahí yo creo que es la única posibilidad de poder derrotar al esloveno en un trabajo en equipo del equipo Visma y rematando Vingegaard. Para mí creo que es la única opción de conseguirlo y en estas 3 etapas de los Pirineos pueden empezar a conseguirlo. Sí, yo creo que también tienen esa táctica un poco de crear el máximo desgaste posible casi todos los días, incluso antes de las etapas de montaña. ¿Por qué? Yo creo que en 2022-2023, cuando ganaron a Pogačar, aparte de esa emboscada que le hicieron, que había comentado Jordi, yo creo que también se dieron cuenta como que Pogačar sufría en algunos días de calor, de esfuerzos largos. Yo creo que eso Pogačar demostró que quedó en el pasado, el año pasado, y que es el mejor corredor incluso en la montaña, donde para mí Vingegaard en 2022-2023, aparte de equipos, era mejor. O sea, para mí como que recuperaba mejor. Pero yo creo que Visma, aunque ya sepa que Pogačar ha mejorado esos puntos débiles, no le queda otra que lo que está haciendo, que es endurecer aún así todos los días lo máximo posible, no solo los días de montaña como aquellos años, sino en cualquier etapa para ver si revienta uno o revienta el otro. Y es verdad que yo siempre he creído un poco de este Tour que no iba a haber tal duelo y que Pogačar iba a ganar, claramente como el Dauphiné, pero no sé.
ya tengo alguna duda porque me sorprende un poco algunas debilidades del UAE, que Pogačar haya estado tan a la expectativa en esta primera semana, que igual solo está teniendo paciencia y se conforma con lo obtenido en la crono, pero no sé, me sorprende que no se líe la manta a la cabeza en días como el Mur de Bretañe o hoy, y que hoy Vingegaard la haya aguantado la rueda. O sea, sigo viendo a Pogačar 60-40, a lo mejor de favorito, pero no 80-20 como lo veía antes. Y luego, respecto a esta semana, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también me da un poco de miedo que esté como en medio de las dos etapas de montaña, la cronoescalada. Igual quieran llegar más frescos, ¿no? A ese esfuerzo. Y a lo mejor Otakán no es la locura que esperamos, pese a ser la primera etapa de montaña. Igual es un poco eliminación y luego hacer la última subida a tope, pero sin demasiada locura, pensando un poco en la cronoescalada al día siguiente. En la cronoescalada, ¿quién veis como favorito? ¿Y diferencias importantes del estilo del anterior? Yo creo que hay más opciones de que Vingegaard le pueda meter, digamos, mano, ¿no? Un poquito de cogerle unos segundos a Pogačar y no como en la cronollana. Yo creo que aquí sí es posible. Creo que estará muy igualado y puede ganar Pogačar también, pero no me sorprendería que Vingegaard aquí estuviese a la par o incluso le sacase algunos segundos. Pero ya te digo que dependerá un poco de cómo se vea en Otakán. También creo que va a favorecer mucho a Roglic esa cronoescalada si llega intacto, porque creo que en un esfuerzo fresco de subir 25 minutos creo que le va muy bien. Y también veo a Lipovic junto a Renko ahí a la par, y al resto yo creo que perderán tiempo, incluido Jorgensen. Sí, aquí la única duda, aparte de lo que ha dicho Pablo, es la actuación que va a tener Remco. Veremos si está a la par de Pogačar y Vingegaard o va a empezar a perder algo de tiempo. Sí que es una crono, pero es cuesta arriba. Es un puerto de montaña. Hay que mover más vatios totalmente diferentes que en una crono plana. Entonces, aparte de lo que ha comentado Pablo, la duda que me queda es en qué posición puede quedar Remco. Pero Pogačar y Vingegaard yo creo que van a estar muy, muy a la par. Y por cierto, ya para terminar, y no infravalorarlo, que lo comentaba Jordi al principio, Lenny Martínez, que nos dejó un poco de sabor muy agridulce en las primeras etapas, ahora ya se ha visto de líder de la montaña y yo creo que puede remediar un poco el Tour si se pone a pelear por esa clasificación y a ver si puede intentar conseguir una etapa. Yo veo más factible que intente conseguir el maillot de la montaña porque para ganar una etapa no le veo muy, muy fino, no sé cómo lo veis. Lo quería citar porque es un nombre que citamos en la previa y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Más allá de que Buitrago pues le pasó lo que pasó y yo creo que tiene que coger responsabilidades porque si no el Bahrein se queda muy cojo de cara a este Tour. A mí es que me encanta Lenny Martínez. Yo ya lo dije en la previa, que era un corredor que iba a hacernos disfrutar y en la primera etapa a mí se me cayó el mundo al suelo ahí, perdiendo en los abanicos. Llegó con el coche escoba y realmente el equipo y él dijeron que no tenía ningún problema físico ni que tenía ninguna enfermedad, simplemente que los abanicos le van mal, al ser pequeñito no es un gran rodador y que empezó a descolgarse. Empezaba mal el francés, pero de repente en dos fugas ha empezado a conseguir puntos, a coger su golpe de pedal y hoy, aparte de la cantidad de puntos que ha sumado, y como dice Roque, se ha llevado de momento el maillot de Lunares, se le ve en forma y tanto en Pirineos como en Alpes yo creo que va a ser protagonista en las fugas. Él y Ben Healy yo creo que van a ser el dúo fantástico de este Tour de Francia, van a estar en todas las peleas y esperemos que los dos, por valentía, se lleven algún premio más. Sí, yo creo que comentamos, ¿no? Justo eso en la previa, que no lo veíamos para la general porque lo veíamos muy limitado en el llano y en jornadas nerviosas por su tipo de fisonomía, pero que sí le veíamos ganando etapas de montaña y peleando la montaña. De hecho, creo que hasta dijiste tú lo de la montaña, Jordi. O sea, que más o menos está cumpliendo. Sí que es verdad que yo creo que ahora sí tiene piernas para esta jornada. Lo que pasa es que siempre, cada año, tengo la sensación de que el que más pelea la montaña luego se queda sin fuerza en la parte final, muchas veces de la etapa, porque es que esos calentones de 7-8 sprints seguidos en el paso de montaña, porque Lenny no es que estuviese pasando así como que no quiere la cosa, se ha metido algún sprint que ha sido impresionante y yo creo que eso pesa un poco en el final. O sea, cargar las piernas de ácido láctico en esos sprints pesa para ganar una etapa. Cuando quizá tenga ya más sentenciada la clasificación, igual puede sumar un triunfo, yo creo que perfectamente. Vamos. Pues nada, hasta aquí este análisis de lo que ha ocurrido en esta primera semana del Tour de Francia. La semana que viene tocará
con la segunda jornada de descanso. Y nada, veremos a ver lo que pasa y esperemos que nos depare una semana muy interesante. Así que nada, gracias a los dos por venir un día más y gracias a la gente por escucharnos. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias a ti. Hasta luego. Chao.